nos solicitan el dígito verificador, vamos a hacer la función extrae al lado del root, insertamos una columna y vamos a hacer la función extrae. Recuerden que hay que hacerlo 2 veces porque la cantidad de caracteres son distintas. Parece grande. Lo hacemos primero con 12 caracteres, desde la posición 12, perdón, extrayendo un carácter. Luego aplicamos el filtro en los encabezados. Recuerden, seleccionamos el encabezado y vamos a la pestaña superior derecha y hacemos clic en filtro. Una vez que tenemos el filtro, dejamos solo las vacías y modificamos la función a 11 caracteres, a la posición 11, perdón. Vamos a borrar el filtro y de esta forma ya tenemos todos los dígitos verificadores que nos solicitan. Ahora, si se dan cuenta, la actividad nos solicita también que necesitamos los valores de la nacionalidad. Pero como en algún momento yo le hice comentario, esta tabla tiene errores. Entonces vamos a crear una nueva columna al lado de nacionalidad. Y vamos a usar la función espacios para eliminar los espacios que están delante y detrás de la cadena de texto. Hacer la columna nacionalidad 2 y vamos a usar la función espacios. ¿Por qué? Porque en la nacionalidad hay algunos textos que tienen espacios delante y detrás. Tienen todos la columna dígito verificador y espacio y nacionalidad 2, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a crear una tabla dinámica. Recuerden que yo les recomendaba para crear la tabla dinámica seleccionar nuestro rango de datos. Es súper importante. Una de las cosas cuando creamos tabla dinámica es que todas las columnas deben tener un encabezado. Si tenemos una sola columna en blanco con el encabezado, la tabla dinámica no se va a crear. Entonces ahora vamos a seleccionar el rango de la tabla dinámica desde el A1 hasta el último a la derecha, que debería ser el O51. Nos vamos a insertar y hacemos clic en el primero, tabla dinámica. Recuerden que esta ventana desplegable nos permite nuevamente modificar nuestro rango que habíamos seleccionado y también nos permite insertar la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Vamos a hacerlo en una hoja de cálculo existente, marcamos y luego hacemos clic en la flecha y nos vamos al final para insertarla bajo nuestra base de datos. Hacemos clic en aceptar.
aparecen estas nuevas opciones de la tabla dinámica, en la cual podemos hacer distintas cosas que yo le había comentado en cierto momento. ¿Qué nos pedía la actividad? Nos pide ordenar por dígito verificador, número de hijos y nacionalidad. Entonces, la columna que nosotros creamos, que era dígito verificador, la vamos a arrastrar a las filas. Y automáticamente nuestra tabla dinámica se crea con las filas. Además, la nacionalidad 2 que habíamos creado, si se fijan, los nombres de los encabezados de la tabla, de la base de datos, son los que aparecen aquí en este campo, en el campo de la derecha de la tabla dinámica. Por eso es muy importante que no haya ningún dato en blanco. Nacionalidad 2 lo vamos a arrastrar a las columnas. Y nos pedía además hacer el conteo por número de hijos, que es la última, y la vamos a arrastrar a valores. Pero actualmente esta tabla nos muestra la suma de hijos según dígito verificador. Nosotros no queremos eso, queremos un conteo. Hacemos clic en suma de hijos y nos vamos a configuración del campo. Y vamos a colocar cuenta. Ahora sí los valores son los correctos. ¿Todos pudieron hacer eso? ¿Sí? Así de simple es crear la tabla dinámica que yo les comentaba. Aquí yo muchas veces le hice el comentario que esto es cosa de empezar a jugar, ¿no? Y empezar a ver cómo nosotros podemos modificar según los datos que queremos. Yo puedo sacar el valor de hijos y vamos a ver qué resulta si colocamos los salarios base. Y vamos a hacer una cuenta o podemos hacer un promedio. Y en este instante estamos calculando por dígito verificador los promedios que existen en cada país según el dígito verificador de los sueldos. Yo arrastré la columna sueldos bases a valores. La tabla dinámica nos permite varias opciones. Una de ellas son los filtros que existen dentro de la misma tabla. Si se dan cuenta, si hago clic en etiquetas de columna, puedo seleccionar un país en específico y me muestra solamente los promedios de Chile. Ahora, si se dan cuenta, existen dos, una columna y una fila que dicen total general. Esto también lo podemos cambiar. Ya, aquí. Ya. Para sacar los totales generales, muchas veces estos totales no nos entregan mucha información cuando tenemos solamente una categoría. Hacemos clic derecho y nos vamos a opciones de tabla dinámica. Se abre esta ventana desplegable y hacemos clic en totales y filtros y se dan cuenta que hay dos etiquetas marcadas que son los totales de filas y totales de columnas. Si nosotros las desmarcamos, la tabla automáticamente queda solamente con los datos que yo estoy entregando. Lo hago de nuevo. Clic derecho en la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica, totales y filtros, y desmarcamos estas dos opciones. Y de esa misma forma las puedo activar también. Fíjense que yo puedo modificar, de hecho les debe aparecer algunos datos con decimales. Si yo selecciono el rango de valores, en la pestaña inicio del Excel arriba,
donde dice número acá, donde tengo el mouse, existen dos botones que ya habíamos utilizado anteriormente. Yo le hice comentario en la clase pasada, que es para aumentar o disminuir decimales. Yo le puedo disminuir los decimales para que los datos se vean más ordenados. También lo vamos a transformar a moneda. ¿Se recuerdan? Nosotros habíamos transformado estos valores en pesos chilenos. Para transformarlo en pesos chilenos, seleccionamos los datos, nos vamos abajo a la derecha en valores, configuración del campo valor, formato número. Y acá vamos a colocar moneda y buscamos español Chile. Y ya la tabla dinámica nos muestra algo más coherente. Esto es con las tablas dinámicas. ¿Tienen dudas con los clics, con los gráficos de línea? Y ahora voy a pasar una base de datos para practicar un poco. Que es lo mismo que hemos visto con terminal. Le voy a enseñar el tema de los clics y la X. ¿Se acuerdan algún momento? Fabriquemos de nuevo los gráficos de línea. Traspaso la base de datos. Eso es con las tablas dinámicas. Simple, rápido. Es cosa de ir probando nomás con los datos de los distintos campos de acá abajo a la derecha. Hagamos la actividad 5, que era donde teníamos el tema de la suma acumuladas. Ya, ¿qué nos piden en la actividad 5? Nos piden realizar la suma acumulada de certificaciones versus la suma acumulada de sueldos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estas columnas. Nos vamos a certificaciones y vamos a insertar una columna. Y en sueldo vamos a insertar otra columna. Recuerden que la suma acumulada, el primer dato se repite y el segundo es igual al dato de la celda continua más el anterior. Ahí está, K3 más L2 y el primero se repetía. De la misma forma tienen que hacer la suma acumulada de certificaciones. Traten de graficarla ustedes
como les expliqué la semana pasada. Para hacer el primer gráfico, seleccionan una de las 5 postuladas completas para insertar gráficos, insertan un gráfico de líneas y después tienen que agregarle una serie a ese gráfico. ¿Bien? Ahora tienen que insertar la serie. Sí, el mismo gráfico. Y que el mismo gráfico. Y vamos a cambiar de esto. Tabla dinámica, funciones, gráficos, formato de presentación. Eso es lo de central. Ya, voy a insertar yo la primera parte del gráfico, gráfico de línea. Todo debería haber llegado por lo menos a esta parte. Y ahora le vamos a agregar una serie. Recuerden, para agregar la serie, teniendo el gráfico seleccionado, hacemos clic en seleccionar datos. Y agregamos una serie. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle a esta serie, en rojo, un eje secundario. Para darle un eje secundario, hacemos clic en la línea roja, nos vamos a formato, y en formato colocamos, acá arriba a la izquierda dice aplicar formato a la serie. Hacemos clic en la serie, la línea roja, nos vamos a formato, aplicar formato a la selección. Hacemos clic en eje secundario.
Y automáticamente ya tenemos un eje secundario para nuestra nueva serie. Recuerden que este eje secundario también lo podemos modificar. Le podemos cambiar los valores máximos y mínimos, así como los intervalos. Para hacer eso, para modificar los datos del eje secundario, hacemos clic en uno de los valores del eje secundario, por ejemplo en 250, hacemos un clic y nos vamos acá donde dice dar formato al eje, hacemos clic en las barritas, opciones del eje, y le vamos a cambiar el máximo a 400. También le podemos cambiar el intervalo se lo podemos dejar en 60. Y así vamos modificando las series, el eje secundario de la serie de la suma acumulada de certificaciones. ¿En el eje secundario? En el eje secundario, yo hago clic en el eje secundario y aparece esta opción acá a la derecha, dar formato al eje. Hago un clic en las barras que están aquí, opciones del eje, y yo le voy a modificar el máximo a 400. Y le puedo cambiar el intervalo. Donde dice unidades hace referencia al intervalo. Y le coloqué 60. Esto es para que se den cuenta que uno puede maquillar los gráficos y visualmente uno puede escribir información como una de esas. ¿Alguien tiene una duda con los gráficos de línea? Ya, bajen la base de datos que decía equipos. Después enseñar haciendo clic y es X. Después enseñar a bloquear una hoja. Bloquear una hoja principalmente para subir a ustedes como lo conectan a propósito. No recuerdo si era X. Vamos a borrar este formato y vamos a ver. Deberíamos tener esta base de datos abierta. ¿Están todos con ella? Recuerden que yo en algún momento les comenté que detrás de estos iconos hay un valor 0 y 1. Ahora vamos a aprender cómo colocar estas animaciones, por así llamarlas. Excel tiene una herramienta que son los formatos condicionales. Están acá. Dentro de los formatos condicionales nosotros tenemos varias opciones. Una es, por ejemplo, si yo selecciono una columna, yo puedo ver los valores duplicados. Me resalta en rojo todos los valores que están duplicados y me dice los que son duplicados. Tiene opciones de encontrar celdas mayores a, menores a, igual a, de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Y otra gracia de los formatos condicionales es precisamente crear este estilo de iconos, mediante un valor numérico o alguna letra. Lo primero que vamos a hacer, vamos a borrar este formato. Vamos a seleccionar, fíjense, las 4 columnas. Seleccionamos las 4 columnas, hacemos clic en formato condicional y vamos a borrar las reglas y borramos reglas de toda la hoja. Seleccionamos las 4 columnas, formato condicional, borrar reglas de toda la hoja.
Cuando uno crea esta base de datos, uno la crea principalmente en una primera instancia así. Uno va poniendo los números antes de hacer los iconos. Es más fácil. Más fácil de llenar, más fácil de visualizar y todo eso. Y al final uno maquilla esto de esta forma que les comentaba. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es crear este formato, desde cero, para que ustedes aprendan cómo se colocan los tics, la X, y que vean, hay muchos más estilos de iconos. Vamos a seleccionar las 4 celdas nuevamente, las 4 columnas, perdón. Para borrarlas, seleccionamos las 4 columnas, formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Así las borramos. Ya, una vez que las borramos, ahora le vamos a crear nuevamente este formato. Seleccionamos las 4 columnas, nos vamos a formato condicional y nos vamos a que dice conjunto de iconos. Fíjense que tengo varias opciones. Tengo semáforos, tengo flechas, tengo barritas, lo que ustedes quieran. Pero nos vamos a ver que dice indicadores. 3 símbolos en círculo. Automáticamente Excel llena esto. A mí no me sirve así. Lo vamos a modificar. Y para modificarlo, teniendo las 4 columnas seleccionadas, nuevamente en formato condicional, pero ahora en administrar reglas. Y se abre esta ventanita desplegable. ¿Están todos aquí? Ya, en esta ventanita desplegable yo tengo distintas opciones. Yo puedo crear una nueva regla, editar la regla y eliminar la regla. Así como también modificar el rango al que yo le apliqué esta regla. Desde aquí yo puedo modificar el rango. ¿Se dan cuenta que dice desde la O hasta la R? Puedo modificar este rango directamente acá, para no crear una nueva regla. Nosotros lo que vamos a hacer es editar esta regla. Seleccionamos la regla, hacemos un clic sobre ella y nos vamos a editar regla. Se abre esta cosita acá. Lo primero que vamos a hacer, nosotros estábamos trabajando solo con 2 valores, por lo cual, si se dan cuenta, acá yo tengo 3 iconos. Entonces, al último icono le vamos a decir que no hay icono de celda. Al segundo icono lo vamos a transformar en una X. Le vamos a decir que esto, acá donde dice tipo, tiene que ser el número. Aquí no recuerdo cuál es el orden, pero aquí vamos a ver el tiro. Y a este le vamos a dar el 0, este es 1, si no me equivoco. Además, le vamos a decir que solamente, si se dan cuenta, ahora Excel me está mostrando el icono y el valor. Yo no quiero eso, quiero ver solamente el icono. Vamos a marcar esa celda. Sí. Y ahora sí hemos creado el conjunto de iconos que yo le había dicho antes. ¿Está bien? Porque yo le había dicho que 0 es no y 1 es sí. Eso es como la... ¿Por qué esta base de datos la creé yo? Yo ocupé 0 y 1 porque es el lenguaje binario que se ocupa en programación. En programación los 0 son no y el 1 es sí. No me equivoco. Por eso yo decía que eso como ustedes no saben qué es. Pueden colocar 10 y 20. Y en la regla le van a decir que los 10 son sí y los 20 son no. Ahí es al libre elección de ustedes. Pero esta es la forma en que nosotros transformamos nuestros datos que estaban en números a un conjunto de iconos. Recuerden, formato condicional y reglas. Esa es la forma. Ya, ¿qué te parece el número al lado? Si te vas a editar la regla nuevamente, selecciona las 4 columnas, formato, administrar reglas, editar, tienes que marcar esta casilla.
¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas?